¿cuáles son los tipos de agencia digital de servicios de valor agregado que existen en el mercado? ¿Ya? Que existe en el mercado. Y para eso, primero vamos a revisar las categorías macro de agencias digitales. Entonces, aquí están, ¿ya? Aquí están. Esto es lo primero que todos ustedes tienen que entender para, valga la redundancia, entender el panorama de las agencias digitales de valor agregado, ¿ya? Entonces tenemos cinco principales tipos de agencia. Esos son agencias de performance o agencias de resultados, ya vamos a explicar, agencias creativas o de diseño, están muy relacionadas a esas agencias creativas o de diseño. También agencias de inbound marketing, ¿ya? Inbound marketing o agencias de contenido, o también dentro de esa categoría están las agencias SEO, de SEO, de Search Engine Optimization o optimización de motores de búsqueda. También existe una categoría de agencia un poco más tradicional, más clásica, que se le llama generalmente las 360, las BTL, o que hacen tráfico offline o son de comunicaciones. Y por otro lado, las agencias de e-commerce, ¿ya? Entonces, las agencias, por un lado, tú pregunta, vayan respondiendo ahí, ¿tú conocías estas categorías de agencias? ¿Las tenías reconocidas? ¿Sí o no? ¿Más o menos o algunas? Entonces, lo primero que vamos a ver es las agencias de performance son siempre las número uno y las agencias de performance también se conocen como agencias de resultados. ¿Qué significa una agencia de resultados? Por su palabra, y valga la redundancia, son agencias que se dedican a generar resultados en cuanto a generación de prospectos, generación de leads o, por sus siglas en inglés, lead generation, ¿ya? Lead generation. Y eso significa que son agencias que lo que hacen es llevar contactos calificados en bandeja de plata a los clientes. Es decir, Exacta- oportunidades en bandeja de plata. ¿Sí, Carlos? sí, exactamente. La agencia de performance o de resultado está con letra negrita ahí porque es muy importante y vamos a ver luego en los siguientes slides por qué. Pero básicamente la agencia de performance es la que ayuda a los clientes de la agencia a conseguir clientes. Como dice Agustín, llevándole lead ultra calificados a su correo. ¿Ok? Por ejemplo, disculpa, por ejemplo, si alguien vende agua a domicilio, si el negocio del cliente es vender agua a domicilio, lo que hace una agencia de performance es conseguir personas que quieran comprar agua a domicilio y conectarlo con el negocio, ya sea mediante a través de una publicidad en Google y o Facebook y también otros elementos de la campaña de marketing digital que vamos a estar analizando. Una clínica oftalmológica que hace operaciones LASIK a la vista, una agencia digital de performance, va a generar lead calificado, o sea, personas que contactan a esa oftalmológica porque quieren recibir el procedimiento de la operación LASIK. Así es. Y en cualquier rubro. Bueno, lo vamos a ver, lo vamos a ver. La otra categoría son las agencias creativas o de diseño. Por lo general, la gran mayoría de agencias son creativas y de diseño. Es más, si tú analizas las agencias que existen en el mercado, lo más probable es que te vas a topar con muchísimas agencias creativas o de diseño. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican principalmente estas agencias creativas o de diseño? Muchas veces también hacen performance, pero cuando son puras y duras de
creativa y diseño, lo que hacen principalmente son sitios web, también venden planes de redes sociales para hacer como community management. También lo que se dedican a hacer estas agencias creativas es crear conceptos creativos en los cuales se basa una campaña digital, ¿cierto? Por ejemplo, la frase creativa, por decirte algún eslogan o una frase creativa que tenga algún juego de palabras, por ejemplo, eso es lo que se dedican las agencias creativas. ¿Carlos? Claro, exactamente. Crean ideas, crean conceptos y luego viene el diseño. Las agencias creativas, el mercado es mucho más pequeño al cual pueden llegar y las empresas muy grandes y grandes las contratan habitualmente para que le hagan todo lo que es el diseño gráfico. Entonces contratan a estas empresas un par de personas para que estén constantemente realizando el diseño gráfico. Por ejemplo, una gran compañía de seguro tiene que diseñar el contenido de letreros camineros para un banco, para sus sucursales, los pendones, ese tipo de cosas, ¿ya? Pero también la creatividad y el diseño puede pasar a ser parte de una agencia de performance para empoderar la calidad del servicio. Exacto. Es decir, las agencias creativas también pueden hacer performance y las agencias de performance también pueden hacer creatividad. Bien, pero lo que sucede generalmente es que las agencias que son creativas innatas o digamos que son fuertes, enfocados en creativa, generalmente son malos para generar performance. Y lo que realmente necesitan los negocios son leads o clientes. Bien, tenemos un tercer tipo de agencia, que son las agencias de contenidos, también conocidas como las agencias SEO o las agencias de inbound marketing. Estas agencias, a diferencia de la agencia de performance y las agencias creativas, se enfocan principalmente en crear contenido de valor, ¿ya? Contenido de valor en forma de video, en forma de artículos de texto, en forma de audio, en forma de GIF, en forma de herramientas interactivas prácticas como una calculadora o lo que sea. Hasta un PDF. Claro, y eso está muy relacionado, por un lado, con el inbound marketing, que tiene que ver con atracción de prospectos de manera orgánica. Ya, ojo acá que esto es orgánico. Generalmente, a diferencia de las agencias de performance, las agencias de performance utilizan la técnica de la publicidad. Si bien las agencias de inbound también hacen publicidad, se centran principalmente en el contenido orgánico. Bien. Ahora, por eso también se trata mucho de contenidos y ese contenido tiene que ver mucho con el SEO, que es un término técnico que realmente no vale la pena conversar de eso ahora. Sin embargo, se refiere a generación de tráfico orgánico. ¿Carlos? Exactamente. El crecimiento natural, si así lo definen para muchas agencias de performance, es ir al inbound marketing, a los servicios de inbound marketing. Y amplían su gama de servicios y van creciendo, van escalando su empresa, su agencia. Así es. La cuarta categoría, orgánico, tráfico orgánico significa que no es tráfico pagado de publicidad, sino que es tráfico que se generó por el mismo contenido y la calidad de este contenido. O tráfico natural también se le llama. Vamos a ver la cuarta categoría de agencia, que es las agencias más clásicas, más tradicionales, como por ejemplo las agencias 360, que se llaman 360 porque hacen de todo. Hacen digital y hacen offline, no online, offline. Es decir, actividades físicas, en el mundo físico, no en el mundo digital. También esas agencias generalmente se llaman como BTL
por sus siglas en inglés, que significa below the line, below the line. Realmente yo no sé por qué se llaman así, pero así se llaman. Y generalmente las agencias BTL o las 360 o las agencias offline se dedican mucho a hacer esto que le llaman activaciones de marca, que en pocas palabras son actividades físicas en el mundo físico con un objetivo de branding, con un objetivo de alcance, ¿cierto? Pero no son con objetivo de performance. Y también en esa categoría, por supuesto, están las agencias de comunicaciones que generalmente se dedican al tema de relaciones públicas, apariciones en prensa, el manejo con todo este tema de la prensa y las apariciones públicas. ¿Carlos? Claro, tomar este tipo de agencia puede ser interesante, pero obviamente la agencia de performance es la de mayor demanda y la de más rápido crecimiento y la de más bajo costo. Así es. Bueno, vamos a entrar en ese detalle. Ok. Ahora, cabe mencionar que tú puedes ser una o la otra, pero también tú puedes hacer varias de estas en una sola agencia, ¿ya? Veo que aquí hay muchas preguntas, entonces vamos a ir viendo de qué se trata. Ahora, la quinta categoría de agencia son las agencias e-commerce, ¿ya? El e-commerce, como ustedes saben, es todo un mundo, tiene un montón de variables y un montón de aristas, y generalmente en el mundo e-commerce, las empresas de e-commerce tienen tres necesidades principales. Por un lado, tener su sitio web funcionando, porque el sitio web es vital para las tiendas de e-commerce, no así para los otros tipos de clientes, la parte de la publicidad y la parte de la logística. Entonces tú puedes, por lo pronto, especializarte en la parte de publicidad para e-commerce. Bien, entonces, amigos míos, ¿cuál es tu agencia? Ahora que ya conoces las cinco tipos de agencia a nivel macro, ¿cuáles son esas agencias? Ahora que ya le pusimos nombre, tú quizás lo estabas haciendo y no sabías que tenía nombre. Eso suele pasar.